¿Será cierto que la salvación es por confesar que Jesús es el Padre? Quédese hasta el final en este su programa, Conozca la Verdad. Amados amigos y hermanos, hoy estaremos tomando el tema de la doctrina de la salvación. Para mejor comprensión nos preguntamos, ¿qué es la salvación desde el punto de vista bíblico? La salvación desde el punto de vista bíblico se refiere a la liberación o rescate de la humanidad de la condición de pecado y separación de Dios. Entonces, la salvación se entiende como la restauración de la relación entre Dios y la humanidad que se había roto debido al pecado. Y con esto podemos darnos cuenta la magnitud del problema del hombre con Dios a través de su pecado del hombre. Por tanto, la humanidad está separada de Dios debido al pecado, como dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y como consecuencia de este pecado, el hombre se ha llevado la muerte física y la muerte eterna y la condenación eterna o la separación de Dios. Dice Pablo en Romanos 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con estos pasajes podemos darnos cuenta que la humanidad no puede a sí mismo salvarse de esta muerte física y de esta muerte eterna y de la condenación eterna. Está en serios problemas y no puede salvarse a sí mismo. Pero viendo el problema grave de la humanidad, el Padre Dios realiza una solución. El Dios ha proporcionado una solución porque el hombre no puede salvarse a sí mismo. Y Dios proporciona la solución. A eso se le llama la gracia o el don de Dios. ¿Y cuál es ese don de Dios? ¿Cuál es ese regalo de Dios? Su Hijo único, el unigénito Hijo de Dios, el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre Dios de tal manera amó a la humanidad, o sea, al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero este Hijo no es como muchos lo llaman. Por ahí hay doctrinas que dicen que el Hijo es creado, una criatura de Dios. Otros dicen, el que viene de María no es Dios. Una herejía las dos afirmaciones. Porque la Biblia dice claramente que este Hijo que nos va a regalar el Padre Dios para solucionar el problema del hombre es, como dice Hebreos capítulo 1, verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿A quién? A ese Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La Biblia dice que Dios creó todas las cosas por medio de su Hijo y para su Hijo. Este Hijo que venía, pues era igual que ese Padre Dios que ama de tal manera al mundo, el cual siendo ese Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, o sea, de ese Dios Padre, gloria al Señor, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Este Hijo era igual que ese Dios el Padre que ama de tal manera al mundo, como dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo y que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Vemos que ese don, esa gracia es un regalo que solamente le pertenece en su soberanía al Padre. La salvación es a través de la fe en la persona de ese Hijo unigénito del Padre. Estamos hablando de la doctrina de la salvación. Vemos que el problema es tan grave de la humanidad que no puede solucionar su salvación a sí mismo. Y por ende, viendo la condición paupérrima del hombre que no puede salvarse, Dios el Padre da su único Hijo como medio de salvación. Y esta salvación no solamente era que venía ese Hijo y salvarnos, sino que tenía que derramar, porque Satanás lo había esclavizado al hombre en sus delitos y pecados y no soltaba al hombre si no había un derramamiento de sangre. De que la sangre de machos cabríos y ovejas o corderos
solamente cubría el pecado. Pero con esta sangre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, por eso que Jesucristo murió en la cruz para pagar el precio del pecado y reconciliar a la humanidad con Dios. Lo dice Pablo, Romanos capítulo 5, del 8 en adelante. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, esa sangre que derramó en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar y limpiar tus pecados cuando tú confiesas que Jesús es el Hijo de Dios resucitado por el Padre. Por Él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora, la resurrección de Jesucristo demuestra su poder sobre la muerte y la victoria sobre el pecado. Recuerda que el hombre está condenado a la muerte física, a la muerte eterna y a la condenación eterna. Todo este proceso de la salvación del hombre lo ha preparado el Padre Dios, dándonos su unigénito Hijo, igual que Él. Viendo hasta aquí el gran amor de ese Dios el Padre hacia la humanidad, dando su unigénito Hijo, la respuesta de la humanidad debe ser de esta manera, a través de la fe. Para comprender qué es la fe, la definición está en la Biblia. Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe en Jesucristo es la respuesta adecuada para recibir la salvación. Efesios capítulo 2, verso 8 dice, porque por gracia sois salvos. ¿Cuál es esa gracia? Es el Hijo unigénito. El Padre, Dios, dio esta gracia, este don, que es su Hijo, inmerecido. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Jesucristo, su Hijo, es el don de Dios, es el regalo de Dios al hombre. Y este Hijo declaró de que Él es la vida y la salvación. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo Jesús. Entonces la fe implica creer en Jesucristo como Señor y Salvador y confesar públicamente que Jesús es el Hijo de Dios resucitado por el Padre o por su Padre, Jehová o Dios. Dice claramente el apóstol Pablo en su carta de Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces la salvación no es por confesar que Jesús es el Padre. La salvación es por confesar que Jesús es el Hijo de Dios resucitado por el Padre, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él, en Jesús, el Hijo de Dios resucitado, creyere, no será avergonzado. Amados amigos y hermanos, aquí vemos claramente que la salvación es a través de la fe. No es por obras ni por otras cosas, es por la fe en la persona del Hijo de Dios resucitado por el Padre Dios. Que este Hijo resucitado por el Padre y que su sangre derramada en la cruz nos da la justificación de nuestros pecados. Romanos 5 del 1 vamos a leer. Justificado pues por la fe, justificado por la fe. Amén. Aquí no dice bautismo en agua, porque muchos por ahí dicen que la justificación es por el bautismo en agua. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, al confesar, los creyentes son adoptados como hijos de Dios y reciben el Espíritu Santo como garantía de su salvación. Tal como dice Efesios capítulo 1 del 13. En Él, en Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando tú confiesas que Jesucristo es el Señor,
y crees que su sangre que derramó en la cruz tiene la potestad de perdonar y limpiar tus pecados, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen y el Padre te sella como una propiedad de Él. Bendito sea su nombre. Que es las arras de vuestra salvación hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, la salvación del alma es una transformación que es efectuada en el alma y la vida del creyente a través de la fe en la persona del Hijo. Esta, amado amigo, esta transformación es descrita como un nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, verso 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí hay mucha confusión de muchas personas, porque cuando dice Jesús, si tú no naces de agua y de Espíritu, ellos entienden de que es el bautismo en agua. Amados amigos y hermanos, esa es una herejía, de que el bautismo en agua pueda limpiar o puede salvarte de la ira de Dios. El bautismo en agua es cumplir la justicia después de haber sido liberados con la sangre de Cristo a través de la fe, confesando que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, cuando Jesús dice, si tú no naces del agua y del Espíritu, está hablando de la palabra y del Espíritu Santo. Porque Jesús mismo dice en el último y gran día de la fiesta: el que tenga sed, venga a mí y beba. Como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Se refería al Espíritu Santo. Entonces, cuando usted confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios resucitado por el Padre y que su sangre tiene la potestad de salvarte y perdonar tus pecados, la palabra y el Espíritu Santo hace la obra. Cuando uno oye la palabra de Dios y cree en esa palabra de Dios, el Espíritu Santo empieza a hacer la obra de limpieza, de purificación y de santificación. Al oír la palabra, uno es engendrado por el Espíritu Santo, lo dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Es hecho una nueva criatura esa persona. Segunda de Corintios 5, verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Efesios 2:15: aboliendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Requisito para la salvación: fe en la persona del Hijo, como el Hijo de Dios. Juan 1:11 al 13. Usted puede leerlo ahí. Efesios capítulo 2, verso 1. Fe en la sangre de Cristo. Primero de Pedro 1:18 y 19. Requisitos para la salvación: arrepentimiento del pecado. Hechos 3:19. La salvación del hombre de la condenación eterna y de la muerte eterna no es por la ley ni por el sábado, ni siquiera por los ángeles. Pablo dice en Romanos 20 de esta manera: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Gálatas capítulo 5, verso 4 dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Colosenses 2, 16, 18. Por tanto, nadie os juzga en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Vemos claramente que la salvación no es por la ley, ni por el sábado, ni por los ángeles. Ahora, la salvación del alma, de la condenación eterna y de la muerte eterna, no es por obras. Efesios 2:9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Tu salvación es una gracia, es un regalo. Acepta a Cristo como el único y suficiente Salvador, y que su sangre te limpie de todos tus pecados. Esa es la salvación. Y después de eso, bendito sea el Señor, Dios llenará de su presencia de acuerdo a tu consagración. La salvación del alma, de la condenación eterna y de la muerte eterna, no es por ídolos, ni mucho menos por imágenes. Éxodo 20, verso 4 y 5 dice:
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Todo hombre y mujer que pone velas a imágenes o a ídolos o camina de rodillas se está llevando maldición generacional a su cuarta generación de su descendencia. Amado amigo y hermano, deja la idolatría, deja de estar caminando de rodillas hacia una capilla, porque te estás llevando una maldición generacional hasta tu cuarta generación. La salvación del alma de la condenación eterna y de la muerte eterna no es por María. Lucas 1:46 al 48 dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Está reconociendo de que el Padre Dios, a través de ese hijo que está en su vientre, ella está declarando su salvación. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. La salvación del alma de la condenación eterna y de la muerte eterna no es por apóstol ni por santo. Hechos 14:13 dice: y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Amados amigos, con esto estamos declarando claramente de que Cristo, el Hijo de Dios, enviado por el Padre, es el único Salvador. Hechos 4:10 dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo. Debajo del cielo hay un nombre que se dio al Hijo de Dios, llamado Jesús o Jesucristo. Este nombre es para que los seres humanos que viven debajo del cielo puedan confesar que Jesús es el único Hijo unigénito que puede salvarte y llevarte al Padre. Hechos 16:30 al 31. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Dónde queda el bautismo que salva y perdona pecados? Amados amigos, tengan mucho cuidado con estas herejías que por otro lado están imponiendo que la salvación y perdón de pecados es a través del bautismo en agua. Cristo es el único camino. Jesucristo es el único camino. Ese Hijo unigénito que enviado por el Padre es el único camino. ¿A quién? Al Padre. En la casa de mi Padre, dice Jesús, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si tú no confiesas que Jesucristo es el Hijo de Dios enviado por el Padre, y que su sangre derramada en la cruz del Calvario, y a la vez que Dios el Padre lo resucitó a su Hijo, si tú no confiesas, estás condenado. Jesucristo es el único mediador entre Dios Padre y la humanidad para la salvación. 1 de Timoteo 2, versículo 3 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Está hablando ahí Pablo del Padre que da a su Hijo unigénito, el cual, o sea, el Padre Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? El Hijo de Dios, el unigénito, el Mesías, que habían crucificado en ese tiempo. Porque hay un solo Dios. Amén. Amados, hay un solo Dios, el Padre, gloria a Dios, y hay un solo mediador entre Dios Padre y la humanidad. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Amados amigos, si tú no confiesas que Jesucristo es el Hijo de Dios enviado por el Padre Dios, y no quieres aceptar a Jesús como el Hijo regalado por el Padre a través de la fe, y confiesas que Jesús es el Hijo de Dios resucitado por el Padre Dios, y que su sangre tiene la potestad de justificar tus pecados, usted está condenado, aunque salte, brinque en su congregación, aunque usted profetice, sea un predicador tremendo. Pero si tú no confiesas que Jesucristo es el Hijo de Dios resucitado por el Padre, y que está sentado junto con Él, tal como Jesús mismo lo dice en Apocalipsis 3:21, usted está condenado. Con todas estas verdades podemos nosotros ver claramente que la salvación del alma, de la muerte eterna y de la condenación eterna, está en confesar que Jesús
es el Hijo de Dios resucitado por el Padre, tal como los apóstoles predicaron en el libro de Hechos 3:13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Jesús es el mismo Hijo, el Hijo es el mismo Jesús. Muchos lo dividen Jesús Padre y el Hijo es el Jesús humano. Señor, reprenda al diablo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Versículo 26. A vosotros primeramente, dice Pedro a los judíos, que la salvación primeramente era para los judíos, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. La solución ha dado el Padre Dios a la humanidad. Y el hombre está en plato servido. Solamente necesitas confesar que Jesús es el Hijo de Dios, resucitado por el Padre y que está sentado junto con Él en su trono en el cielo, tal como dice Apocalipsis 3:21. Por eso que David recomienda a todos los que niegan a Jesucristo, igual que él, igual que el Padre, le recomienda en Salmos 2:12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurado todos los que en Él confían. Confiesa donde esté, donde se encuentre a Jesucristo como el Hijo de Dios y serás salvo, tú y tu casa. Dios los bendiga. Esta es la doctrina de la salvación.